Muy buenos días, Dios te bendiga en este martes 21 de enero del año 2025. Te habla tu hermano y tu amigo, el siervo de Cristo, Juan Santiago. Que tengas un excelente día, un día bendecido con la presencia y el poder de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a empezar el día ofrendándole a Dios lo mejor de nosotros. En estas primeras horas de la mañana vamos a bendecir su nombre, vamos a exaltarlo y vamos a llenarnos de su gloria y de su gracia. Hoy es un buen día para entregarle la vida a Cristo. Hoy es un buen día para morir para el pecado y para vivir para Cristo. Aprovechemos la buena noticia del reino de Dios, que hay vida eterna, hay vida eterna. Y esa vida eterna solamente está en Cristo. Busca esa vida hoy para que vivas eternamente. Aprovecha, escucha bien, aprovecha el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Al Cristo morir en la cruz, ha dado vida eterna a todo aquel que quiera, porque es gratis por el sacrificio de Cristo. Si murieras hoy, ¿qué pasaría contigo? Te dejo esa pregunta para el final. Al final estaremos haciendo la oración para que te arrepientas, para que le entregues la vida a Cristo. Bien, y somos la iglesia virtual Solo Cristo Salva. No tenemos local, no tenemos asiento, pero tampoco te vamos a robar pidiéndote el diezmo, ni te vamos a pedir ofrenda. La única ofrenda que queremos es que tú te ofrendas a Cristo, que tú te entregues a Cristo y pases de muerto a vivo. Hoy es un buen día para morir para el pecado y vivir en Cristo. Muy bien, y hoy tenemos el capítulo número 29 del libro de Números, con el tema ofrendas para el Festival de las Trompetas. Ofrendas para el Festival de las Trompetas. Muy bien, pero antes de empezar este maravilloso día, este regalo que Dios te ha dado hoy para que vivas, vamos a orar, vamos a encomendar el día a Cristo, vamos a darle gracias a Dios para que proteja a tus niños, para que te proteja a ti, para que proteja y bendiga tus negocios. Porque Dios es el Dios que protege, y Dios es el Dios que da, Dios es el Dios que suple, Dios es el Dios que bendice, Dios es el Dios que escúchame, que te suple, que te da vida. Dios nos da todo, solo debemos pedirle y obedecerle. Y vamos a empezar con esta oración. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, Dios todopoderoso, Dios creador del cielo y de la tierra, venimos hoy ante tu santa presencia, gracias al sacrificio de tu único Hijo, Jesús de Nazaret. Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios de la guerra, Dios del amor,
Padre bueno con tus hijos, hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que cuides, que bendigas, que abras camino, porque tú eres el Dios que abres camino. Así como le abriste a tu amado pueblo, a tu posesión más preciada, le abriste el mar rojo, lo dividiste en dos para que tu pueblo pasara. Hoy divide el mar del ataque del enemigo, de Satanás. Rómpelo en dos para que tus hijos hoy puedan avanzar, para que tengan avances espirituales, avances económicos, avances materiales, avances en las relaciones, en la familia, en la pareja, en el matrimonio. Bendice, Señor, a tu pueblo. Hoy danos el pan de cada día, hoy danos el maná. Y nosotros te damos el pan que a ti te gusta, que es nuestra obediencia. Este es el pan que a ti te gusta, que te ofrendamos. Te ofrendemos obediencia en esta mañana. Queremos ser obedientes a ti. Ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes, porque dentro de nosotros vive la desobediencia. Dentro de nosotros vive la rebeldía a tu palabra. No queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Queremos hacer lo que nosotros queramos, Señor. Por eso necesitamos de tu intervención y de reconocer que te necesitamos. Haznos esta mañana pobre en espíritu y manda el pan de cada día. Manda la lluvia a nuestros corazones. Manda tu suave brisa y refresca nuestra alma. Sopla en nuestras narices, Señor, tu Espíritu Santo, aliento de vida. Y toda obra del diablo, todo espíritu inmundo, todo maldito demonio del infierno, aplástale la cabeza. Rómpele los huesos, quiébrale las muelas, rómpele las rodillas y las piernas, Señor. Aplástalo como un gusano, porque solamente tú eres santo y el poder está en ti. Reconocemos a Jesús de Nazaret, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro Dios, como tu único Hijo que murió por ti, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Damos honra al Reino de los cielos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por enviar siempre a tus ángeles a protegernos. Te bendecimos a ti, bendecimos a tus ángeles, Señor, a tus siervos que están para el cuidado de tu otro siervo, tus hijos, los hombres. Toda la gloria sea para ti, Dios Padre Todopoderoso. Abre camino, bendice, sana, limpia. Llena de tu Espíritu Santo cada corazón que en este momento te está invocando. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermano. Y luego de haber orado, vamos a empezar este culto con un salmo y un proverbio, y luego estaremos ya entrando en el tema de prédica. Como esto es en vivo, me van a dar un momento en lo que enciendo las luces que se apagaron, y quédate hasta el final porque estaremos predicando haciendo la oración para las personas que no le han entregado su vida a Cristo. Pueden hacerlo en el día de hoy. Hoy es un buen día para morir, pero para morir para el pecado. Llenémonos del poder de
el amor del Señor Jesús. Llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Bien, y vamos a empezar con el salmo del día de hoy. Hoy nos toca el salmo número 8. La promesa de Jesús mi Salvador. Cuidas y proteges de todos mis enemigos. Bien, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Busca tu Biblia en el Salmo número 8. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumento de cuerda. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todo lo que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y la manada y todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. El majestuoso nombre de Dios llena la tierra. Dios llena la tierra con su nombre. Y el nombre de Dios dado a los hombres es Emmanuel, Dios con los hombres, Dios con nosotros. Y ahora vamos a pasar al proverbio del día, es Proverbio capítulo 20, versículo 7. Busca el capítulo 20 del libro de Proverbios que escribió el rey Salomón. Y busca el versículo número 7. Dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos las personas que por creer en Jesús, Dios nos justificó, nos quitó el pecado, nos limpió, nos hizo amigos de Dios por el sacrificio de Cristo. Esos son los justos. Hoy en día, antiguamente, antes de Cristo morir, eran los que esperaban en Dios y esperaban en Cristo también antes que viniera. Por tanto, Abraham le creyó a Dios y Dios lo justificó. Cuando creemos en Jesús, Dios nos justifica, nos quita el pecado, nos limpia y nos hace presentable ante su presencia. Entonces,
la justificación no es por ninguna obra que tú hagas, sino por la obra que Cristo hizo. Dios nos justifica por la fe en Jesús. Y benditos los hijos que siguen sus pasos. ¿Y quiénes son los hijos de los justos? Son los que después que nosotros predicamos el mensaje, hay personas que siguen los pasos de Jesús a través de las obras que nosotros hacemos. Ejemplo, ahora mismo yo estoy sembrando la semilla del Evangelio en diferentes redes. De tantas semillas, unas pocas van a venir a los pies de Cristo y luego darán fruto. Entonces, los que vendrán después a través de este mensaje que yo estoy sembrando hoy, que Cristo siembra a través de mí en los corazones, vendrán cristianos, vendrán nuevos soldados al ejército de los cielos. Y ahora vamos a entrar ya en el tema de prédica. Hoy es el libro de Números, el capítulo 29, empezando del versículo 1 en adelante. Este capítulo tiene 40 versículos. Ofrendas para el Festival de la Trompeta. Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano, de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además sacrifiquen un chivo. Además sacrifiquen un chivo como una ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presentan como una ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. Ofrendas para el día del perdón. 10 días después, 10 días después, el 10º día del mismo mes, bien, en otoño es el 7º mes. Estas ofrendas se realizaban o se realiza esta fiesta para el 7º mes. Dice 5 días después, el día 15 del 7º mes, la fiesta el día del perdón se celebraba el 7º mes
en el día 5, séptimo mes, el día 5. Eso cae aproximadamente entre septiembre y octubre. Le explicamos en el día de ayer que el calendario judío tiene 12 meses, pero los meses se llaman primer mes, segundo mes, tercer mes. Y tienen un nombre. Y los días, primer día, segundo día, tercer día. El séptimo mes no equivale al mes de julio del calendario que utilizamos actualmente, sino que cae siempre entre 2 meses. El séptimo mes del calendario judío cae para el mes de agosto o septiembre. Pero aquí estamos hablando de los calendarios judíos, del calendario judío, que es el tiempo, así fue que Dios distribuyó el tiempo, no como lo hacemos ahora. El calendario, los meses, los días que usamos ahora son incorrectos con respecto a cómo Dios dio ministrar el tiempo y llevar el conteo de los acontecimientos. Es muy importante saber eso. Entonces, esta fiesta, vimos como la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes. Y un día después, el día 15, se celebraba el festival de los panes sin levadura. Se celebraba el festival de los panes sin levadura, que es la segunda fiesta. Luego de la segunda fiesta, que es el festival de los panes sin levadura, venía el festival de las cosechas, que es la tercera, o el Pentecostés. Y luego ya venimos con la cuarta fiesta, que es la fiesta de el festival de las trompetas. Ya pasamos al mes séptimo, al quinto día. Luego, 10 días después, viene el Yom Kippur o el día del perdón. 10 días después, el 10º día. 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Debe guardar ayuno el pueblo en ese día. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado y el perdón, y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Ahora viene el festival de la enramada, la quinta fiesta, son 7. 5 días después del día, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo, y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del festival de las enramadas. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada con aroma agradable al Señor, 13 becerros, 2
carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de las ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano, de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por una ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada obligatoria con su ofrenda obligatoria de grano y ofrenda líquida. Las ofrendas de los animales, que eran las vaquitas, los chivitos, los carneritos y las ovejas, eran acompañadas de ofrendas complementarias y obligatorias como ofrenda de líquido, que podía ser vino, y ofrenda de grano. También habían ofrenda de harinas. Es muy importante porque la iglesia hoy en día no estudia el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? No podemos conocer y entender la personalidad de Jesús, de Dios, si no entendemos toda la historia desde el principio, desde que Dios nos creó, desde que Dios hizo a Adán, de que Adán pecó Eva, y vienen todos estos acontecimientos uno atrás de otro en orden cronológico. Nos va mostrando el carácter, la personalidad, los atributos de Dios en Cristo. Por eso muchos cristianos todavía se están alimentando con biberones de leche espiritual. Todavía no pasan de lo básico y no han empezado a comer el alimento sólido, la comida que Dios nos tiene preparada, y esto viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso a mí no me sorprende ver tantas personas siendo engañadas con tantos falsos cristianos, falsos pastores, falsos profetas, en falsas iglesias, simplemente, como dice el profeta Oseas, aquel que se casó, Dios lo mandó a casarse con una prostituta, porque así es una representación del pueblo de Dios que se prostituye con el que le da unos pesos para alimentarse y no se alimenta de la carne y la sangre de Jesús. Jesús hizo 2 milagros. En uno alimentó 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Y en el otro milagro, fueron prácticamente consecutivos, alimentó a 4,000 personas. Y querían hacerlo rey. Las multitudes querían hacerlo rey porque Cristo
les llenó el estómago de alimento. Y ellos dijeron, bueno, este es el rey que estamos esperando, este es el que nos va a resolver. Mas la primera venida de Cristo no fue para reinar, sino para destrozar, para moler, para aniquilar a la muerte. Y ellos no entendieron eso. Por eso después que Cristo le llena los estómagos, le dice que la verdadera comida tienen que comer su carne y su sangre. Y se fue todo el mundo. Solo quedaron los 12 discípulos. Y Cristo le dijo, Jesús le dijo a ellos, ¿también ustedes me van a abandonar? Ahí responde Pedro, no, maestro, ¿a dónde iríamos si no es a ti? Tú eres el que tiene las palabras de vida. Tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Pero lo abandonaron. Por eso es que si usted como cristiano, usted mismo no empieza a estudiar las Escrituras, usted no empieza a orar, usted no practica el ayuno, usted va a ser molido y aplastado por el mismo diablo que le declaró la guerra a usted. Se necesita palabra. Por eso las iglesias están vacías, ¿no? No hay palabra de Dios. Muchos payasos, muchos cómicos, faranduleros, pero ¿dónde están los que enseñan la palabra? Sí lo hay, porque hay un remanente que está con la palabra de Dios. Y esos no son famosos, eso no lo conoce nadie. Pero esos son los que están haciendo el trabajo de Dios. Esa gente son radical con la Biblia. No le interesa el dinero. Porque cuando usted tiene a Cristo en su vida, usted es multimillonario. Dios lo suple absolutamente de todo. Te doy un ejemplo. Abraham salió de Ur de los Caldeos sin nada, y Abraham fue el hombre más rico en ese tiempo. El caso de Job, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, yo le voy a hacer un llamado a todos los cristianos que se desviaron y hoy están haciendo las cosas por dinero, por fama, por view, por like. Hermano, mire, arrepiéntase de eso y vuelva a los caminos que Dios lo llamó, que es a leer, a estudiar la palabra y enseñarles a otros la palabra. Por eso Jesús nos dice que el que aprende la palabra y enseña a otro la palabra y obedece la palabra, será llamado grande en el reino de los cielos. Tenemos un deber a enseñar la palabra. El sacrificio de Cristo se va presentando tras la sombra de los antiguos rituales que Dios dio. Era una representación o sombra de lo que Cristo venía a hacer. Por eso debemos conocer el sacerdocio levita, conocer a Aarón, conocer a Eleazar, conocer la historia del tabernáculo, conocer la primera construcción del templo, conocer todo eso y hasta su destrucción del templo. Y si usted conociera eso, por ahí hay una falsa enseñanza que Israel va a ser un tercer templo. Israel no va a ser ningún tercer templo, porque el tercer templo es Cristo. El tercer templo es el cuerpo de Cristo y ahora es usted, porque al Cristo volverse el templo del Espíritu Santo y comprarlo usted con su sangre, en esa transacción usted se volvió una piedra de ese templo y usted también es un pequeño templo donde el Espíritu Santo de Dios habita. Leamos las Escrituras con carácter y usted verá cómo la misma palabra de Dios sana, limpia de toda la basura que han entrado al pueblo de Dios. Fíjese algo, usted va a una de esas congregaciones ya donde están infectadas de la levadura de Herodiana y de los fariseos y saduceos, que son los tres tipos de levadura que pudren el pan limpio de Dios.
lo adulteran, lleve palabra para que usted vea. Apáguele la música, quite los espectáculos, la gente bailando, y vamos a leer la Biblia 5 horas. Y agarre un libro de la Biblia y léalo completo. Y eso va a limpiar que mucha gente se va a tener que ir y la iglesia va a quedar prácticamente vacía, pero se van a quedar 2 o 3 que sienten pasión por la palabra de Dios. Como cuando Cleofás iba con su amigo camino a Emaús y ellos ardían, escucha lo que dice la palabra, su corazón ardía cuando Cristo les revelaba las Escrituras. Por eso es que necesitamos Biblia. Y ya. Yo soy una persona totalmente radical con la Biblia. A mí no me importa lo que diga nadie. Yo me llevo de lo que diga la Biblia. En otras palabras, yo me llevo de lo que me dice Jesús. Como dijo Pablo, yo le creo a Jesús. Yo también le creo. ¿Por qué te voy a creer a ti? ¿Por qué le voy a creer a un concilio? ¿Por qué le voy a creer a un pastor? No. Todos tienen que estar filtrados, purificados y pasados por aquí, o hay problema. No es válido. Todas estas cosas que se inventan, de que el diezmo, de la mujer pastora, de los rituales, de la marcha, Dios no ve nada de eso. Dios no ha hablado nada de eso. Lo que Dios habla está aquí. Tú no puedes decirme a mí que Dios dijo cuando Dios no lo ha dicho aquí. Hay mucha gente que anda diciendo que Dios le dijo y Dios no le dijo nada. Ya hay los profetas, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Ahora usted es un apóstol y usted es un profeta porque usted revela las profecías que están aquí y hace el servicio apostólico que están aquí. Desde que usted ve a una gente diciendo yo soy profeta, yo soy apóstol, también son Power Rangers o son Barney el dinosaurio. No, hermano, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Y vamos a volver al texto para seguir enriqueciéndonos de los procedimientos antiguos, de los sacrificios, para poder entender más a Jesús. Jesús quiere que tú lo entiendas, pero mediante su palabra. Estudiemos la palabra, leamos la Biblia todos los días, y más Biblia, y mientras más Biblia tú lees, más Cristo te habla. Mientras más Biblia, palabra de Dios tú consumes, más pan, más carne, más sangre, más Cristo pone los ojos en ti y te revela, y tu corazón empieza a arder con la revelación de la palabra. Emocionarse no es malo, pero emociónate en Cristo, no te emociones en la carne. Hoy vivimos en una iglesia emocionada en la carne, no en la palabra de Dios. Pero al yo estudiar a mis antepasados, los israelitas, me doy cuenta, y como dice mi hermano Pablo, nosotros tenemos esa maldad dentro. Nosotros tenemos una naturaleza que es contraria a Dios, una naturaleza que no quiere saber a Dios, que no respeta a Dios, que es rebelde, y es nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, Dios nos permite tener todavía esa naturaleza para ponernos a prueba. Mucha gente dice, mató a uno, fue el diablo que se le metió. No.
No, fue usted que lo mató, fue usted que robó, fue usted que violó, fue usted que dijo mentira, porque Satanás se aprovecha para tentarte de la misma basura que tenemos adentro, que es la rebeldía. Por eso Cristo dice que el que cree en mí, brotarán de él ríos de agua viva. Y es porque de nosotros los ríos que brotan son de agua, son de agua sucia. Jesús nos enseña en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo que lo que contamina al hombre es lo que hay en nuestro corazón. No es el diablo que me contamina, no son los demonios que me contaminan, no es la gente que me contamina. El que se contamina soy yo, por la maldad que hay dentro de mí, por esa rebeldía. Nadie puede contradecir eso porque lo dijo Cristo. Hermano, para que Cristo nos sane, lo primero que tenemos que reconocer es que somos enfermos, que somos pecadores y que toda esa maldad, toda esa basura brota de nosotros mismos. Pero un día, al igual que Cristo, llegaremos a un estado de perfección donde ya Dios definitivamente nos va a despojar de esa naturaleza de pecado y solamente tendremos la naturaleza de Cristo. Lea la Biblia, léala. Hay una aplicación muy buena que se la voy a recomendar, se llama Lectura Pública de la Biblia. Escuche Biblia. Usted la descarga y póngase a escuchar la Biblia. Duérmase escuchando la Biblia. Trabaje escuchando la Biblia. Maneje escuchando la Biblia. Hágalo por 3 días y usted verá cómo su vida espiritual va a empezar a cambiar. Y si usted está en una sinagoga de esas del Señor de abajo, de Satanás, usted mismo va a empezar a recibir instrucción del Espíritu Santo y se va a dar cuenta de si anda por buen camino o por mal camino. Pero necesita alimentarse. Dice que la fe viene por el oír. Aproveche y escuche y escuche y escuche Biblia. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El 4º día del festival sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros, corderos, debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado. Además de las ofrendas quemadas habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida, el 5º día del festival sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defectos. Versículo 27, cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. Versículo 28, también sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El 6º día del festival sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El 7º día del festival sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos
debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El 8º día del festival proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda obligatoria de grano y ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o con ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas o ofrenda de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como se le había ordenado. Recordemos que estamos ya en una etapa donde murió Miriam en el desierto, donde en el monte Or murió el sacerdote Aarón y le pasó las ropas sacerdotales a su hijo Eleazar. Moisés le había pedido a Dios poder ver la tierra prometida, pero por la tragedia, digamos, que pasó en Meriba, cuando Moisés golpeó la roca 2 veces y no le habló, pues le fue negado a él y a Aarón entrar en la tierra prometida. Recordándole que por el pueblo no creer, cuando Dios mandó a conquistar la tierra, los 10 príncipes espías armaron una revolución, una rebelión. Todos los adultos hasta 20 años, de 20 años en adelante, no entraron a la tierra prometida. La generación que entró fue de 20 para abajo, que había nacido en el desierto. Y no conocían, ni siquiera estaban circuncidados. Por eso en Gilgal, Josué circuncidó al pueblo antes de empezar las campañas de conquista contra Jericó. Y otro problema que tuvo que enfrentar Josué fue que sus hombres de guerra todos habían muerto en el desierto. Solamente él y Caleb, como generales y comandantes del ejército israelita, tuvieron que volver a formar al ejército israelita con una nueva generación. Porque una de las cosas que dijeron la generación que murió en el desierto fue que ellos tenían temor de que sus hijos fueran raptados o llevados como esclavos por los cananeos. Y entonces Dios les dijo, como ustedes pensaban que sus hijos iban a morir en las campañas de conquista, ahora ustedes no van a entrar por no creer y sus hijos van a heredar esa tierra. Mira, el carácter de Dios, Dios tiene los juegos pesados, Dios tiene la mano dura. Dios es amor, cuando Él te llama, amor, misericordia, te da todas las oportunidades que se te pueden dar. Pero ya cuando Dios te desecha, Dios te aplasta y te destruye. Es el carácter de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. No el Dios que te están vendiendo estas sectas que no son cristianas, que son falsas, compuestas con un poco de verdad y lo otro de mentira. Ese es el Dios que está en la Biblia, que no dejó entrar ni a Moisés, ni a Aarón, ni a millones de israelitas, lo dejó morir en el desierto por desobediente, y Moisés era el hombre más obediente y humilde que había.
¿Y qué será ahora que Dios ha dado la vida eterna y nos ha hecho sacerdote de su santuario, de Cristo? Y la gente se burla de Cristo y la gente no trata a Cristo como si fuera una basura. Mire, hermano, eso es fuerte. Bien, y hasta aquí, amado hermano, amado amigo, que la gracia de Cristo Jesús esté contigo y con todo lo de tu casa. Que las bendiciones de Dios te acompañen, que sus ángeles te cuiden, te guarden. Te deseo que tu corazón sea purificado con la sangre del Cordero y que recibas vida eterna en el día de hoy. Gracia y paz es el mensaje de Cristo Jesús. La gracia y el regalo del Dios Todopoderoso a través de su único Hijo Jesús de Nazaret. Que la gracia del Señor Todopoderoso esté contigo hoy y siempre. Si no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas? Yo voy a hacer la oración, pero depende de ti. Vamos, humilla tu corazón y entrégale esa vida a Cristo, tu vida. Repite: Señor Jesús, hoy me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. Borra todos mis pecados, lávame en tu sangre, Señor. Te reconozco como el único Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Lo reconozco, Padre, reconozco a tu Hijo. Creo en tu Hijo, Señor. Gracias por tu Hijo morir por mí en la cruz del Calvario. Amén. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que el Señor Jesús hoy te ha salvado. Shalom, Dios te bendiga. Estaremos mañana transmitiendo a partir de las 7 de la mañana. Transmitimos de lunes a jueves de 7 de la mañana en adelante. Dios te bendiga. El Señor Jesús te ama. Puedes entrar a nuestro canal principal de YouTube, donde tenemos más de 400 cultos al Señor Jesucristo basados en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Jesús te ama. Shalom, shalom. Un saludo para Félix Tejada. Dios te bendiga, hermano.